Bienvenidos a Camino a la Democracia Pacífica de Cuba. Hoy me encuentro como siempre con la licenciada Lázara. ¿Cómo está, Licen? Muy buenos días, Katy. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú? Todo bien. Hoy vinimos a hablar sobre un suceso que nos pasó el 10 de diciembre de 2025, licenciada. Día de los Derechos Humanos Internacional. Nosotros como organización de Camino a la Democracia Pacífica de Cuba decidimos irnos a manifestar frente a la Embajada de Cuba aquí en Panamá. Como Día de los Derechos Humanos, todo el mundo a nivel, valga la redundancia, internacional, deciden los cubanos panameños manifestarnos fuera de la embajada. Cuando nosotros llegamos a la embajada, fuimos la primera que llegamos porque un grupo de la organización voluntario decidió irse a manifestar con nosotros para luchar por los derechos humanos, para decir que aquí en Panamá hay cubanos que todavía desde este país sufren lo que está pasando en Cuba. La tiranía, los acosos y los maltratos que se viven en Cuba no son normales y nosotros como panameños decidimos apoyar esta causa. Cuando la licenciada y yo llegamos a la embajada, solamente éramos ella y yo, y los funcionarios de la embajada de una vez nos reconocieron, licenciada, y me dijeron a mí personalmente, primero, oye, Catherine, mira la cámara, traicionera, y comenzaron a decir palabras fuertes, licenciada, que yo realmente Sí. me quedé súper extrañada porque realmente cómo ellos me conocen a mí, uno. Dos, por qué ellos en mi propio país, fuera de su embajada, que es un país democrático, o no sé si todavía tienen el chip de la dictadura, vienen a insultarme y a decirme de que mirara la cámara porque ellos me estaban grabando. Ese día también, ¿qué le dijeron a usted, licenciada? Igual me llamaron por mi nombre, licenciada Lázara. Cuando yo llegué a hablar con uno de los fuerzas públicas que estaban ahí, diciéndole que íbamos a hacer una marcha pacífica, que no íbamos a hacer ningún desorden, que solamente íbamos a manifestarnos a favor de los derechos humanos internacionales y específicamente de los presos políticos que existen en Cuba. Entonces las personas de la embajada me estaban directamente grabando con sus celulares, directamente, y diciendo cosas obscenas que realmente no creo que merecíamos porque nosotros no nos comportamos así de ninguna manera. Exactamente, nosotros realmente íbamos a una manifestación pacífica, llevamos a toda la organización, personas que nos escribieron voluntariamente que decidieron ir a apoyar la manifestación, tal vez tenían familia cubana, entienden lo que se vive en Cuba, licenciada, y como un país democrático que somos, como Panamá, fueron y nos enfrentamos a ese gran grupo de funcionarios cubanos que nos comenzaron a atacar, licenciada, nos comenzaron a insultar en nuestro propio país. Teníamos el cartel de Libertad para Boris, que es nuestro líder de la democracia pacífica. También, licenciada, nos gritaban de que Boris era un narcotraficante. De que éramos unos gusanos nosotros. Y tú dijiste algo muy interesante cuando comenzaste. En esa manifestación que nosotros hicimos, habían panameños, sí, pero panameños realmente que son humanos. Los panameños se solidarizan cuando hay un abuso. Ellos fueron de forma voluntaria porque saben lo que está pasando el pueblo de Cuba. Por otro lado, hay muchas personas que sí son panameños porque quizás sus abuelos, sus padres son cubanos, pero ellos son panameños y se sensibilizaron con esta causa que nosotros estábamos ahí precisamente de forma pacífica. Cuando nosotros llegamos como organización, que llevamos cada uno nuestro suéter muy bien organizado, gracias a la organización y todos esos apoyos que nos dan internacionalmente. También esta organización está a la mano también con Costa Rica, Estados Unidos, y pudimos hacer unas pancartas humildemente para nosotros manifestarnos de manera internacional en otros países del mundo, en Europa. Aquí en Panamá y en Latinoamérica era las 7 de la noche, pero en Europa era las 10, 11 de la mañana para que todos a nivel internacional se manifestaran de forma pacífica por esta causa de los derechos humanos y para pedir la libertad inmediata de todos los presos políticos de Cuba que viven una tiranía, un maltrato. Nada de lo que se dijo ahí, Katy, fue mentira. Nada fue inflado. Son 65 años, ya en enero se van a cumplir 66 años de dictadura, de abuso, de torturas, de maltrato, de humillar a las personas por el simple hecho de protestar. Si eso que hicimos nosotros
el día 10, lo hubiéramos hecho en Cuba, estaríamos todos ya presos cargando 25 años y nos hubieran puesto por delitos comunes, porque no, ni siquiera tienen esa valentía de decir son opositores al régimen tirano y castrista. No, nos ponen como delincuentes comunes. Por eso precisamente es que estamos protestando, por eso precisamente es que hicimos lo que hicimos el día 10, porque de alguna manera hay que indicarle al mundo que hay personas que sí están protestando o están en contra de las violaciones a los derechos humanos, sobre todo que se le hace a todo el pueblo de Cuba, porque el hecho de que, imagínate, de vivir sin luz, de vivir sin comida, ya reconocido por el presidente de Cuba, y ya eso es una tortura, Katy. Eso es una tortura. Imagínate lo que pasan los presos políticos en Cuba y los demás presos. Nosotros ese día, licenciada, también teníamos un banner de todas las presas políticas también de Cuba, presos políticos de Cuba. Quiero que sepan, ojo con esto, todo Panamá pendiente de este video, de que los cubanos, la embajada, los funcionarios cubanos, ese día nos atacaron a nosotros en nuestro propio país. Ese día fuimos víctimas de los tiranos que siempre han estado en contra de la democracia. Personas pagadas que se aprovechan de los cubanos que están pasando hambre en su país. A estos cubanos sí le pagan y tienen una mejor vida en Panamá. Qué felicidad, ¿verdad? Defender a su tirano, a la dictadura, a defender a Canel desde Panamá. O sea, qué conveniente, licenciada. Sí. Aquí en Panamá, gracias a Dios, vivimos en un país democrático, un país que no se pasa hambre, un país que es hermoso en todo el sentido de la palabra, pero vinieron aquí estos funcionarios cubanos a atacarnos a nosotros los panameños, que como dijo la licenciada, nos manifestamos en un Día Internacional de los Derechos Humanos, en que todo el mundo sepa y conozca la historia de estos presos políticos que están condenados 25 años de cárcel. Muchos de ellos tienen hasta cadena perpetua, tienen amenazas de muerte, les inventan delitos. Porque no puede, ellos quieren hacer ver ante el mundo que no hay oposición, pero sí la hay. Y de hecho recuerda la protesta del 11 de julio del 2021. Todas esas personas están presas. Entonces sí las hay. Considero que fue una falta de respeto. Además que no vamos a hablar de dictadura porque ya eso huelga, ¿no? Exacto. Pero fíjate que, no sé si te diste cuenta que cuando nosotros llegamos, tú y yo, que fuimos las primeras en llegar, las mismas personas que estaban adentro de la embajada, que nos estaban grabando con sus celulares, posteriormente fueron las mismas que salieron a gritarnos gusanos, a gritar que Bori era un narco. O sea, ellos estaban ya instruidos por esa dictadura y esa tiranía. Estos funcionarios salen en el momento que nosotros llegamos. ¿Por qué no estaban manifestándose antes por los derechos humanos, que de derecho no tienen nada? Si estos funcionarios defienden la tiranía y nos gritaban de que en Cuba sí hay medicinas, de que en Cuba sí hay democracia, imagínense los descarados, nos gritaban que en Cuba sí hay una buena vida, ¿por qué están aquí en Panamá? ¿Por qué no van a Cuba a vivir? Claro, porque saben que en Cuba se vive desgracia. Los cubanos sufren todos los días, se levantan a sobrevivir. Entonces estos mismos funcionarios que nos grabaron cuando llegamos, luego de eso nos gritaban y nos atacaban y sabían de Bori. O sea, ¿cómo tú, como embajada cubana, instruyes a tus funcionarios a que hablen de una persona que obviamente es víctima del gobierno cubano, a nuestro líder Boris Mauricio Betancourt, que también es un preso político que se une a esta manifestación mundial? Ayuda desde donde está a todos los cubanos. Esta embajada, estoy segura que esta embajada ni siquiera le importa a los cubanos que están aquí en Panamá o los que vienen, ellos no les interesa. Fíjate la contradicción que yo siempre hablo, que el bloqueo, que no hay esto por el bloqueo, que no hay aquello por el bloqueo, pero ¿cómo vive los hijos, los nietos de Raúl y Fidel Castro? ¿Cómo viven ellos? ¿Por qué les gusta tener yates? ¿Por qué les gusta tener Mercedes-Benz? Porque no tienen un Lada ruso. No, tienen Mercedes-Benz, BMW, tienen comida, hacen orgías en yates, tienen negocios multimillonarios en Cuba y fuera de Cuba. ¿Por qué no permiten que el resto del país también tenga eso? O sea, que trabajen, no es que se lo traigan, es que trabajen para tener el beneficio, para tener una vida normal, como todos queremos tenerla.
No, el que piense fuera del grupo de ellos, el que piense como ellos fuera del grupo de ellos, ya es un opositor y va preso. Nosotros éramos más de 100 personas manifestándonos tranquilamente. Los policías estaban cuidando y custodiando a los funcionarios cubanos. Imagínense. Habían 2 policías afuera que en el momento que yo quería grabar la embajada, estaban algunos funcionarios de la embajada en una esquinita, ahí escondiéndose, pero grabando todo lo que estaba pasando. Y como que le pagaron a los otros para que salieran ahí a provocarnos, porque eso es lo que estábamos haciendo. La manifestación hubiera sido realmente pasiva, porque nosotros estábamos tranquilos, simplemente dándole a entender al mundo de que en Panamá, nosotros como organización de Camino a la Democracia Pacífica de Cuba y nuestro líder Boris Mauricio Betancourt Hernández, alzamos la voz por todos estos presos políticos, alzamos la voz por todos los cubanos que sufren esa tiranía y esos maltratos. Y cuando nosotros decidimos voltearnos, licenciada, una de las funcionarias me jala el cabello y obviamente yo la ignoré porque, digo, si yo hubiera provocado algo, ellos hubieran dicho, miren, ve, aquí están los panameños tratando de provocar algo. Y nosotros fuimos pacíficamente a demostrar de que aquí en Panamá los cubanos son escuchados, los cubanos tienen una voz donde la van a alzar. Internacionalmente también, licenciada, hemos apoyado a causas diferentes. Tenemos a nuestro hermano Miguel desde Miami, que la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba le ha donado y le va a seguir donando para mejorar su salud. Él ha sido víctima, licenciada, de todos los acosos del gobierno cubano. Está en una máquina artificial por huelgas de hambre. El joven Giovanni Rosell, de igual manera, es otra víctima del... Ahora me enteré, o salió en las noticias, que lo vieron a trasladar para una cárcel donde no debían haberlo llevado por las condiciones que él se encuentra. Y en ese mismo contexto, Katy, se encuentra nuestro líder, Boris Betancourt, un joven que le crearon, como dijeron ellos mismos ahí, Boris Narco, le crearon ese delito, ese perfil, como se lo crearon a muchos otros homicidas, violadores, cuando son realmente opositores. Entonces, eso es lo que les molesta, que son opositores reconocidos a nivel mundial, que ayudan a la causa, a la democracia. Y eso es lo que les molesta. Por eso le crean las coletillas de narco, violadores, homicidas, porque nadie va a estar de acuerdo con un narco, nadie va a estar de acuerdo con un homicida, y entonces eso es lo que ellos pretenden. Pero no es así, y por eso protestamos, y por eso hablamos de Boris Betancourt, porque es un líder desde que tenía 16 años, es un líder. Está dirigiendo en estos momentos nuestra organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba. Está ayudando a esa democracia, sigue ayudando, aunque se encuentra hoy privado de libertad, precisamente por las artimañas y las agresiones, los abusos del gobierno de Cuba. Así es, licenciada. Nosotros vamos a seguir todavía luchando por eso. Y ojo, este es un mensaje para los panameños y para el presidente de la República. Señor presidente, eliminen los enlaces que tiene con la Embajada de Cuba. Este país no añade nada a nuestra economía, no añade nada a nuestros derechos humanos, que nos representa como un país democrático. Estos funcionarios ese día, el 10 de diciembre, nos atacaron a nosotros los panameños. Vinieron directamente a nosotros a atacarnos verbalmente, a atacarnos físicamente, y aparte de eso, nos estaban insultando y provocándonos. Entonces, los policías que deberían estar a favor de nosotros, obviamente, por órdenes de arriba, estaban cuidando la embajada como si nosotros, licenciados, le íbamos a hacer un daño, le íbamos a tirar cosas. Nosotros estábamos ahí pacíficamente. Nosotros anunciamos de que íbamos a estar frente a la embajada el 10 de diciembre. Lo anunciamos 2 días antes y dijimos, bueno, vamos a ir pacíficamente, damos nuestros carteles, nuestros suéter. Hicimos, obviamente, nuestro contenido para redes sociales, porque así se manejan las organizaciones internacionales. Entre todas las organizaciones, nuestro otro líder, José Daniel Ferrer, estaba en contacto con nosotros y nosotros estábamos mostrando todo lo que estaba pasando cuando estos funcionarios cubanos deciden provocarnos y salir a atacarnos y dañar nuestra manifestación pacífica.